Mercedes lleva una cierta ventaja sobre sus rivales alemanes en el desarrollo de los coches eléctricos. La marca de la estrella ya tiene en los segmentos E y F desdoblada su oferta con berlinas EQE y EQS y subs EQE y EQS sub. Esto le da una cierta ventaja frente a Audi, por ejemplo, que solo tiene el e-tron GT, un coche que estaría a medio camino entre las dos berlinas de Mercedes y además con un planteamiento radicalmente deportivo, y el Q8 e-tron, que es un rival del EQE sub. Mientras que en el caso de BMW tiene el i7, que se acaba de lanzar como rival del EQS, y por otro lado el iX, que es un sub grande y que rivalizaría también con el EQE sub. Hoy vamos a probar la oferta de Mercedes en el segmento E, con las dos variantes del EQE. Por un lado, el EQE berlina y por otro, el EQE sub. Tenemos dos coches que son distintos, los dos tienen tracción a las cuatro ruedas, pero mientras que la berlina es un AMG 43 con un motor mucho más potente, el sub es un 350 Plus, insisto, con tracción 4MATIC a las cuatro ruedas. Lo bueno de estos dos coches es que las conclusiones que saquemos a nivel dinámico son perfectamente intercambiables, porque existe una berlina 350 y existe un sub 43 AMG. Hoy vamos a probarlos y sobre todo lo que vamos a hacer también es comparar en este segmento una berlina con un sub para saber cuáles son las ventajas de cada uno de estos dos tipos de carrocería. Físicamente las diferencias son notables y aunque en longitud y anchura están muy parejos, la berlina mide 4,94 metros por 4,86 del sub y 1,93 de ancho por 1,94, hay dos cotas en las que ambos se diferencian claramente. La primera es la distancia entre ejes, donde el EQE berlina tiene 3,10 metros entre ruedas, que es una barbaridad, mientras que su hermano sub tiene 3,03, que son 7 centímetros menos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una mejor habitabilidad trasera. La otra gran diferencia es, evidentemente, la altura. El EQE berlina mide 1,49 y en cambio el sub se va a 1,68, que son casi 20 centímetros más, un palmo. Claro, diréis, porque este coche debe tener más altura libre al suelo. Sí, pero muy poquita más, porque tiene solo 13 centímetros. Es una altura libre al suelo de turismo más que de sub. Por lo tanto, el que pensara en este coche como una alternativa para hacer caminos, bueno, algunos, pero poquitos. Por lo tanto, la diferencia fundamental de altura es simplemente porque ese coche es una berlina y este es un sub. El diseño de ambos coches es parecido, y es que Mercedes es una marca que sigue una línea estética y la aplica a todos sus modelos. En el caso de los eléctricos tienen algunas características comunes independientemente del tipo de carrocería. Efectivamente, en el frontal se ha mantenido esta parrilla de grandes dimensiones con el logotipo de la estrella perfectamente situado en el centro, tanto en un modelo como en el otro, y con los faros integrados en esta forma de la parrilla que viene hacia los extremos de las aletas. Por lo tanto, el diseño de los dos coches es muy similar. Lógicamente, aquí lo que tenemos son parrillas cerradas de material plástico, no estamos hablando de parrillas de refrigeración. Estas quedan en la parte inferior porque ya sabéis que los eléctricos precisan de una refrigeración menor. La gran diferencia está en la forma del capó, que baja más en la berlina, es más plano en el sub, y esto genera además una parrilla más inclinada y más vertical. Además está más alta porque el capó está mucho más arriba. Y consecuentemente, en la berlina tenemos un plano hacia el parabrisas que prácticamente no cambia, el ángulo que describe es muy poquito, mientras que en el caso del sub el capó es plano y el parabrisas sí sube hacia arriba. Aquí se nota que la berlina es evidentemente más aerodinámica que el sub. Vistos así de perfil, se puede apreciar mejor la mayor altura del EQE sub respecto al EQE berlina. El EQE berlina tiene una silueta mucho más aerodinámica, típica de una berlina de 3 volúmenes, pero como veis en este caso, la trasera cae muy suave, dando la impresión de una zaga tipo fastback. En cambio, el EQE sub es más grandote, más voluminoso y en este caso la trasera cae un poco más pronunciada, como marcan los cánones de las líneas sub.
En la parte trasera, de nuevo, son dos coches muy parecidos. Tal como comentaba Néstor, en la berlina, esta parte trasera, la de la tapa del maletero, es muy pequeñita y la caída es muy acusada. Tenemos este alerón aquí encima y, como veis, los pilotos siguen esta franja de luz que pasa justo por el centro, están unidos ambos. Este mismo diseño lo reencontramos en el SUV. Aquí los pilotos son un pelín más altos porque el coche es bastante más grande en esta parte trasera y, evidentemente, el portón, en lugar de quedarse aquí, abre hasta el techo, lo que implica que se traslada también al techo la parte aerodinámica con este spoiler superior. Y ya que hablamos de los maleteros, vamos con ellos, porque las diferencias son importantes. El maletero del EQE berlina no tiene mucho secreto. Tenemos un acceso mediante una portezuela eléctrica y, como veis, una boca de carga un poco estrecha que dificultará la carga de bultos de gran tamaño. Ofrece una capacidad de 430 litros, que no es gran cosa para un vehículo de este tamaño. Por ejemplo, un Mercedes clase berlina, que mide prácticamente lo mismo, tiene 540 litros en las versiones de gasolina, porque si nos vamos a los híbridos enchufables, la capacidad es de 370, bastante menos que este de aquí. La única modularidad que encontramos en el EQE berlina es este pequeño hueco aquí debajo del piso donde poder dejar los triángulos de emergencia o, por ejemplo, el compresor del kit antipinchazos. Nada más. Si necesitáis maletero, el EQE SUV ofrece un montón de ventajas. Mirad, la primera, podemos abrir con el pie deslizándolo por debajo del parachoques siempre que llevemos la llave en el bolsillo. Evidentemente, el hueco de carga es muchísimo más grande y, además, la capacidad también es superior. Tal como está ahora, son 520 litros, pero si añadimos el espacio del doble fondo, que es un doble fondo bastante más grande que el de la berlina, nos vamos a 580. Y luego tenemos, evidentemente, la posibilidad de abatir los asientos, que están divididos en tres partes, 40-20-40, y una vez abatidos nos vamos a 1.675 litros. Néstor ha comparado antes con un clase E. Este deberíamos compararlo con un GLE. Y la verdad es que no están tan lejos. Un GLE son 630 litros y aquí 580. Por lo tanto, hay menos diferencia de la que existe en las berlinas. Ya que hemos empezado por detrás, vamos a seguir hacia adelante. Asientos traseros. Hemos medido las dos cotas más importantes en lo que a habitabilidad trasera respecta. El EQE SUV es claramente mejor para viajar detrás. La distancia entre filas es la misma en ambos coches, con 29 centímetros, pero la gran diferencia se establece en la cota de altura. En el EQE SUV, la banqueta está situada a 35 centímetros del suelo y hasta el techo hay 100 centímetros. La berlina tiene la banqueta más baja en 3 centímetros, mientras que la cota de altura desde el asiento es de 92 centímetros, 8 menos que en el SUV. Pero para apreciar las diferencias, nada mejor que el 1,90 m de Néstor. La entrada a la berlina es un poco complicada porque, como veis, hay que agachar mucho la cabeza y el asiento está realmente en una posición muy baja. Como veis, personas altas como yo iréis con la cabeza un poco justa. Solo lo salva este pequeño espacio del techo panorámico que, bueno, en cierto modo ayuda a mejorar un poco el confort. Espacio para las piernas de sobras, pero el piso está muy elevado y la banqueta también es muy baja y mirad la forma que adopta mis piernas, muy flexionadas, igual que el cuerpo. Aquí voy muy recto y las piernas muy flexionadas, así que el confort general en la berlina no es malo, pero podría ser mejor. En el SUV el acceso es mucho mejor porque tenemos una gran puerta y una banqueta que está situada en una posición un poco más elevada. Y para personas de cierta edad, como ya empieza a ser la mía, pues entrar de esta manera es mucho más fácil. Sin que la altura sea nada extraordinario, porque el piso también está un poco elevado, aquí debajo están las baterías, sí que es verdad que es más cómodo que el EQE berlina. E incluso podremos situar los pies debajo del asiento para ganar en confort. Como podéis ver, aquí el ángulo de las piernas y del cuerpo no es tan acusado, por lo que viajar en el EQE SUV es más cómodo que en el EQE berlina. Estos coches pueden tener climatizador trasero, incluso bizona, y calefacción de las plazas exteriores, además de apoyabrazos y algunos huecos para dejar objetos. También tienen conexiones para recargar dispositivos móviles.
En las plazas delanteras observamos una diferencia notable, puesto que nuestro EQE 43 AMG dispone de la pantalla Hyperscreen, mientras que el EQE Sub lleva la doble pantalla convencional. Vamos a ver ambas. Este es el interior de nuestra unidad del EQE Sub. Tiene una pantalla para la instrumentación de 12,3 pulgadas, colocada así, como una tablet, en la línea habitual de los Mercedes, y luego tenemos otra pantalla de 12,8 pulgadas de diagonal, con un formato bastante más cuadrado, con los mandos del climatizador aquí metidos, que conforma, digamos, el salpicadero convencional. En realidad no hace falta más, pero si queréis dejar impresionados a los pasajeros que se suban por primera vez en el coche, nada como la Hyperscreen. Aquí se trata de 3 pantallas, la de la instrumentación, que es la misma convencional, esta enorme, 17,7 pulgadas de diagonal, y una tercera pantalla situada delante del acompañante. Todo ello detrás de un cristal único que ocupa todo el salpicadero. Eso sí, la broma cuesta 8.973 euros. La pantalla de la instrumentación puede personalizarse con diferentes opciones de presentación, ya sea con el navegador ocupando todo el espacio o con una opción para conducción deportiva o en circuito. Con las teclas ápticas del volante a las que hay que acostumbrarse, se regulan las informaciones en la pantallita central. En la pantalla más grande se controlan todos los elementos habituales y cuenta con un grafismo espectacular, pero el tamaño y la nitidez de la grande no tienen parangón. Sirve para gestionar todas las ayudas a la conducción, el equipo de sonido, el teléfono, la iluminación ambiental con numerosos colores disponibles y el climatizador, y ofrece numerosos servicios añadidos, entre ellos el reconocimiento de voz. Estos coches tienen una configuración interior prácticamente idéntica, lo que no suele ser habitual, porque cuando uno es una berlina y otro es un sub, acostumbran a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la consola central, y aquí son muy parecidas. Tenemos un hueco muy grande con el cargador de móviles en esta zona. Tenemos esta parte inferior con una goma para sujetar algún tipo de papel o algún tipo de objeto. La verdad es que esto es poco práctico. Sería mejor tener un buen hueco aquí que llenara todo. Aquí detrás tenemos otra guantera muy profunda y, por lo tanto, a nivel de huecos para objetos vamos muy bien servidos. El volante achatado por debajo, pero con muy buen tacto, con las levas para cambiar el sistema de regeneración, con la palanca del cambio a este lado de aquí, con los mandos de los asientos eléctricos, como siempre en Mercedes, situados en la puerta. Por lo tanto, es una distribución clásica de la marca. Como clásico es el acabado, que es impecable prácticamente en todos los aspectos, y que en esta versión AMG tenemos esta zona de aquí en Alcántara que cambia un poco, digamos, la presencia, también lo es, la parte superior del salpicadero. Los asientos de la AMG son muy deportivos y tienen los reposacabezas integrados, y el equipamiento puede llegar a ser pletórico siempre que tiremos de opciones. Entre ellas hay que destacar los faros digitales que, además de no deslumbrar al que viene de cara o al que alcanzamos, proyectan señales en la carretera. También puede tener Head-Up Display, cámaras perimetrales con funciones como la visión de semáforos, que muestra un gran angular de lo que hay delante del coche, o la tapicería de cuero napa, ya que la de serie es de símil cuero. El cargador inalámbrico de móviles es de serie, igual que los asientos eléctricos o la mayoría de las ayudas a la conducción. Por lo que se refiere a la posición de conducción, las diferencias son evidentes. La posición de conducción entre la berlina y el sub es muy distinta. Aquí, en el EQE berlina, vamos situados en una posición muy baja porque, como veis, el techo también es bajo y no habría otra forma de caber. Las piernas van más estiradas y aquí, por ejemplo, no vemos prácticamente el capó. Y hablando de visión, si miramos por el retrovisor, la visibilidad trasera es muy mala, pero a mí me encanta. En el sub, en cambio, tienes una posición más dominante, más desahogada y con más sensación de amplitud. La visibilidad delantera y trasera también es mejor en el EQE sub, pero a mí me gusta conducir un poquito más bajo, más cerca del suelo, para que el coche me transmita más, así que yo me quedo con la posición de conducción más deportiva del EQE Berlina, pero entiendo que esto va a gustos. Antes de empezar a conducirlos, un repaso a las características técnicas.
En las versiones 4MATIC con tracción a las 4 ruedas de estos Mercedes grandes eléctricos tenemos 2 motores, uno sobre cada eje. Os enseñaría el que hay aquí debajo, pero estos capós no pueden abrirse, solo para tareas de mantenimiento y en concesionario. No hay ningún tirador que permita elevarlo y por lo tanto no os puedo enseñar lo que hay aquí debajo, ni de uno ni de otro. Sí os puedo decir que la berlina suma 476 caballos entre los dos motores, mientras que en el caso del SUV son 292. Pero como ya hemos dicho al principio, esto es intercambiable, porque si nos vamos a un 43 AMG con carrocería SUV tendremos los mismos 476 caballos. En cuanto a las baterías pasa exactamente lo mismo, están alrededor de los 90 kilovatios hora, 89,6 en el caso del SUV, 90 en el caso de la berlina, porque el proveedor es distinto, no porque haya ninguna otra razón. Finalmente, al no poder abrirse los capós delanteros, la única operación de mantenimiento que podemos hacer es esta. En la aleta delantera, en el lado del conductor, estos coches tienen esta apertura donde podemos poner el líquido del limpiaparabrisas, como si pusiéramos el suavizante de una lavadora. La velocidad máxima anunciada y limitada electrónicamente es de 210 km por hora en el SUV y de 220 en la berlina AMG, mientras que en aceleración, con mucha más potencia, el AMG alcanza los 100 km por hora en 4,2 segundos por 6,6 del SUV. El EQE SUV 350 tiene un motor más que suficiente y con unas características típicas de un motor eléctrico. Es decir, contundencia desde el primer momento, aceleración más que notable, pero sobre todo donde se nota y donde destaca es en las recuperaciones a cualquier velocidad, es darle un pisotón al acelerador y el coche sale disparado. Tenemos en cuenta que este coche pesa más de 2.500 kilos, rozando los 2.600, pero es que el comportamiento que ofrece este motor de 292 caballos es más que notable. Teniendo en cuenta cómo están hoy en día las potencias de los coches eléctricos, 292 caballos podría parecer poco o algo justo para el tamaño de este coche, pero lo cierto es que se mueve con mucha soltura. En la berlina AMG 43 la respuesta del motor es fulgurante, la aceleración y las recuperaciones están a otro nivel. Mirad, te quedas pegado al asiento, es una pasada. Además, vamos sentados en una posición mucho más baja y esa sensación de velocidad y de deportividad está mucho más acusada en este coche. Tenemos 476 caballos, que es una barbaridad en un coche eléctrico con mucho par motor, pero si me dijerais, Néstor, ¿tú cuál te quedarías? Obviamente me quedaría este, aunque reconozco que el motor del EQE SUV 350 es un motor más que suficiente para mover con muchísima soltura a estos dos modelos. El consumo medio del EQE SUV es de 19,1 kWh, mientras que el de la berlina EQE AMG es superior, con 20,5. Pero ojo, si montamos este mismo motor en el EQE, se va a 23,1 como consecuencia de su peor aerodinámica y de un peso más elevado. En nuestra prueba, subiendo a la estación de esquí del Port del Comte por autopista y carretera de montaña, el consumo medio fue de 24,4 para el SUV y de 27,9 para la berlina, pero, ojo, en un recorrido de más de 215 kilómetros con un desnivel positivo de más de 1.500 metros, es decir, siempre en subida. Al final de la prueba, tras el mismo recorrido en bajada, la media en el SUV fue de 19,1 kWh con 358 kilómetros recorridos y 89 restantes, con un 14% de batería. Y en la berlina, el consumo fue de 21,4 kWh con 371 kilómetros completados y 53 en la reserva, con un 11% de batería. El SUV habría hecho unos 450 kilómetros por unos 420 el AMG. Ambos coches cuentan con una suspensión de paralelogramo deformable en ambos ejes, pero hay dos diferencias muy significativas en el chasis. El EQE SUV y el EQE berlina equivalente tienen una suspensión de muelles convencional, mientras que el AMG monta suspensión neumática, más firme y que puede regularse. Además, el AMG dispone de dirección a las 4 ruedas con el eje trasero directriz. Estos dos elementos, no obstante, pueden montarse también en los 350, y de hecho, nuestro SUV llevaba ambos.
La suspensión era neumática y sobre todo montaba las 4 ruedas directrices con las traseras que giran hasta 10 grados, una auténtica barbaridad. Tanto en el SUV como en la berlina, tal como vienen de serie en la versión 350, la que no es AMG, no podríamos regular la suspensión y su respuesta si no montáramos el paquete de suspensión dinámica que sí que lleva esta unidad del SUV. Por lo tanto, aquí también podremos cambiar la respuesta de la suspensión, además de la dirección y de la respuesta del motor. Existen 3 umbrales, podemos llevarlo en el modo Eco, en el modo Comfort y en el modo Sport, y además en el caso del SUV añadimos un modo extra que es el modo todoterreno. En cualquier caso, las diferencias en cuanto a comportamiento dinámico son evidentes, más allá del motor que llevan un coche y otro. El SUV es más alto, tiene por lo tanto el centro de gravedad más alto, a pesar de que la batería está en el piso y por lo tanto estamos abajo, pero la dinámica de conducción, sobre todo en carreteras reviradas, es distinta. Primero porque en este coche se notan más las inercias, y segundo porque la suspensión, aún siendo firme, porque realmente es una suspensión firme, sobre todo en el modo Sport, contiene bastante bien el balanceo, pero no en la misma medida en que lo hace la berlina, y más una berlina AMG como la que tenemos en esta comparativa. Por lo tanto, la diferencia se nota entre un coche, este SUV, que está pensado como un vehículo que busca ser sobre todo confortable, y realmente lo es. En autopista, por ejemplo, es un coche impecable, pero en carreteras de montaña sí que no es tan deportivo como el EQE normal, entre otras cosas por el volumen que tiene, porque es más pesado y sobre todo por esta superior altura que hace que bambolee un poco más, la carrocería incline un poco más, también como consecuencia del hecho de que la suspensión tiene un poco más de recorrido y por lo tanto es un poco más flexible también ahí. En esta berlina AMG, en cambio, las cosas sí que pueden cambiarse, pueden modificarse a voluntad. Podemos cambiar tanto la reactividad del motor como la dureza de la dirección, como el sonido del motor, pero además podemos gestionar también el umbral de entrada en acción del SP y sobre todo la respuesta de la suspensión. Aquí tenemos suspensión electrónica pilotada con muelles neumáticos y por lo tanto, una vez ponemos el modo más deportivo, el coche es una auténtica tabla, no se mueve en absoluto a la hora de superar las curvas. Como además este coche es un poquito más ligero, a pesar de que superamos las 2,5 toneladas, es claramente más bajo, tiene un centro de gravedad muy bajo porque la batería está muy cerca del suelo y es lo que más pesa en este coche. Al final, con todo esto unido y en esta posición más deportiva de cada uno de los elementos que podemos tocar, acabamos teniendo un coche con una respuesta claramente deportiva, tanto a la reacción al acelerador, que es una auténtica barbaridad, como a la hora de superar las curvas, porque tal como lo llevo ahora en el modo Sport en todos los apartados, la velocidad de paso por curva de este coche es absolutamente espectacular, te deja pegado al asiento en toda circunstancia, tanto al acelerar como sobre todo al trazar las curvas. Por lo tanto, es un comportamiento dinámico el de este EQE AMG de auténtico coche deportivo. El AMG monta llantas de 20 pulgadas con neumáticos más anchos en el eje trasero y los neumáticos son Michelin Pilot Sport, con lo que el agarre está garantizado. Los dos coches disponen de un sistema de recuperación de energía que puede regularse. Tiene una posición media, otra alta y una automática que trabaja en función de lo que el navegador informa. Lo más sorprendente, no obstante, es lo que corre en estos coches cuando no activamos ninguno de estos modos de regeneración. Los dos modelos tienen un modo de rueda libre, es decir, en el que no hay ningún tipo de retención al levantar el pie del acelerador. Esto es útil sobre todo en autopista cuando no nos interesa perder velocidad y llegamos a una bajada, por ejemplo, entonces levantamos el pie y el coche avanza a rueda libre. Además, claro, son coches eléctricos y están pensados para que esa función de rueda libre esté muy bien resuelta. Y cuando levantas el pie en bajada, a pesar de que sea una bajada muy poco pronunciada, el coche mantiene la velocidad de una manera sorprendente incluso. Luego podemos elegir mediante las levas detrás del volante
qué tipo de modo de recuperación queremos. Y la verdad es que resulta muy fácil hacerlo. Tenemos una recuperación normal, que es la que llevo ahora, una recuperación intensa, que estoy ahora en una bajada muy fuerte y el coche va perdiendo velocidad, y si la quito sin recuperación, el coche la gana, y la gana muy rápidamente. De manera que podemos jugar con la retención y, por lo tanto, en carreteras de montaña, como ahora me interesa la recuperación normal e incluso en algunos momentos intensa para frenar directamente con las levas del volante y utilizando además para frenar el sistema de regeneración de energía en lugar del sistema de frenos convencional del coche. Y por otro lado, en ciudad también nos interesa llevarlo así, pero en autopista nos interesa ir en rueda libre o incluso con una regeneración muy baja en función del tipo de trazado. ¿Precios? Sin opciones, el SUV 350 4MATIC cuesta 94.375 euros, mientras que la berlina con la misma configuración pero de tracción trasera arranca en 78.529. Por lo que respecta a las versiones AMG, el precio de la berlina es de 108.888 euros y el del SUV de 118.080, 10.000 más. Por lo tanto, tenemos dos coches que comparten plataforma, comparten gama mecánica y en este caso la berlina es un coche más rápido, un coche que gasta menos a igualdad de motores y también es un coche más deportivo por 10.000 euros menos. Sí, el SUV en cambio es un coche más práctico, tiene más maletero, tiene una habitabilidad interior bastante más generosa, tanto delante como detrás, sobre todo detrás, donde facilita el acceso, donde no tocas en el techo, por lo tanto es un coche que se presta más a un uso familiar. Eso sí, gasta más y cuesta más. Yo creo, Néstor, que no lo de otro, tú seguramente te quedarías con el EQE berlina, ¿verdad? Por supuesto, es un coche más deportivo de conducir, motor aparte y también es un coche con una línea que es preciosa. Es estéticamente bastante más atractivo. Mira, yo soy un poquito mayor, ¿sabes? Cuando me levanto por las mañanas, la espalda, las lumbares, y por lo tanto, no, yo también me quedaría con la berlina.